La mitad sur de Navarra sufre las consecuencias de la sequía. La situación preocupa tanto que ya se ha anunciado una segunda reunión en mayo de la Mesa de la Sequía en Navarra, que se convocó el pasado mes de septiembre por primera vez desde el año 2012. Los profesionales del campo no lo ven claro, como tampoco quienes se encargan de realizar predicciones del tiempo. No son optimistas de cara a que llueva lo suficiente de aquí al verano como para tranquilizar los ánimos. Sin embargo, no todos son problemas. La imagen raquítica de algunos embalses, como el de Mairaga o Ayoz, contrasta con la abundancia de Eugui o Itoiz, donde los niveles de agua son normales. El campo mira al cielo ante una situación que obliga a replantear las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este dilema de cada miércoles, donde vamos a tratar de abordar una cuestión, desde luego, como decimos, preocupante ante la falta de lluvias. Comenzamos. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, antes de comenzar, presentando a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de reflexión sobre este problema que tenemos. Eva Aoiz es directora gerente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Saludamos también a David Navarro, que es vocal de la Junta Permanente de la UAGN, del Sindicato Agrario UAGN. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Fermín Gorraiz es el presidente de otro sindicato agrario en Navarra, en Nafarroa. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenido. Y Diego Galilea es el director general de Alinar, que es la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, Aragón y de La Rioja. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bienvenido. Igualmente. Gracias. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, me gustaría haceros una pregunta, porque hoy se ha reunido la Mesa de la Sequía en el Estado, en Madrid. El Ministerio ha reunido a las comunidades autónomas para tratar de poner un poco sobre la mesa cuáles son los problemas a los que se enfrenta el país. Bien, es cierto, como hemos podido comprobar, que sobre todo en el sur peninsular, Andalucía, es donde más problemas parecen estar llegando, pero bueno, en cualquier caso no se pierde de vista que también aquí en Navarra tenemos los nuestros. Y lo que se ha decidido en principio, todavía sin grandes decisiones, por repetirme un poquito, es que se trabaja en un paquete de medidas que de momento no se sabe cuándo se van a poner en marcha. Ante todo esto que estáis escuchando y de una manera breve, por introducir un poquito el debate, ¿cuál es vuestra impresión acerca de esta sequía, como decíamos, que tenemos también aquí en Navarra? No sabemos si como para estar más o menos preocupados. Eva, ¿tú cómo lo ves? Desde mi punto de vista, el año pasado ya empezamos con sequía, pero este año es más grave. Todo apunta a que los años venideros, espero equivocarme, pero vamos a tener más episodios de este tipo. Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa bastante es que no podemos estar todo el tiempo dando ayudas, cosa que para hacer un parche ahora y ayudar sí que viene bien, justamente, pero hay que pensar en una estrategia más a largo plazo, ¿no? Si no, será peligroso. David. Pues bueno, primero, a modo explicativo, como bien decía Eva, muy preocupante. Porque claro, por un lado están los que serían los cultivos de secano, que especialmente en la mitad sur de Navarra, pues padecen una sequía importante. Pasa también con los pastos para la ganadería, que además han tenido una subida de piensos muy fuerte. Y por otro lado está el problema de los embalses, la incertidumbre de lo que serían los regadíos, que la mayor parte de los regadíos de Navarra pues o tiene una dotación muy pequeña o directamente se enfrentan a una campaña en la cual no está garantizado el riego como ha estado garantizada en otras. Con lo cual es muy problemático porque muchas siembras están en peligro, muchas plantaciones seguramente no se van a poder realizar, con lo cual pues es el cóctel explosivo, que ni secano ni regadío. Claro. Iremos a lo largo del programa, iremos viendo también conociendo la opinión de los diferentes agentes implicados en esta cuestión, como es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Escucharemos también a la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, escucharemos a los agricultores, al campo también. Fermín, ¿cómo lo ves? Decía hace un momento Eva que quizás hay que hacer un replanteamiento a futuro de los modelos, más que estar permanentemente dependientes de las ayudas. Es que de ayudas es, como ha dicho, es un parche. El año pasado, sobre todo al sector ganadero, nos salvaron las ayudas. Este año la situación puede ser parecida. En la mitad norte, a nivel de pastos, si llueve, pues en mayo puede ser un año normal, pero si no, nos viene peor que el año pasado. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es replantear un poco de tema de cultivos, porque claro, hablamos del cambio climático, que eso se decía como que estaba ya lejos. No, eso lo tenemos aquí.
Entonces, cada vez, o sea, no van a ser todos los años secos. Son años cíclicos. Ahora estamos en años secos, pero cada vez hay más años secos y temperaturas más altas y cada vez menos años húmedos. Entonces, es un problema que dentro de 20, 30 años, lo que hoy vemos aquí es lo que tienen hoy en Andalucía o en Madrid. O sea, que nos tenemos que preparar para lo que nos va a venir. Así es, y apuntaba David hace unos instantes que claro, que el problema ahora en este instante lo estamos viendo sobre todo de la mitad sur Navarra, pero bien es cierto que cuando vienen mal dadas, como el año pasado, que fue el año más seco, si recordamos, en las últimas décadas, desde los años 60 que hay mediciones, ya también estamos viendo en algunos de los valles navarros del norte, también estamos viendo donde la falta de pastos pues era una evidencia. Diego, ¿cómo ves? Yo creo que, lo decía Eva, para mí la palabra que ahora mismo, a día de hoy, nos define es la incertidumbre. En el caso concreto de la industria agroalimentaria, ahora mismo la situación es de absoluto tensionada en el momento en que nadie sabe si vamos a poder, en función de la climatología, tener una serie de productos o no vamos a poder tenerlos, ¿no? Como dice Eva, yo creo que estamos en un momento en el que esa incertidumbre nos tiene que hacer pensar no en el corto plazo, que yo creo que las ayudas, como bien hemos dicho, es algo necesario, pero hay que pensar en el largo plazo como concepto estratégico de sector, ¿no? Que luego yo creo que podemos ahondar más en ello, pero creo que Navarra, en la posición que tiene en su sector agroalimentario, deberíamos canalizar y partir de una situación como la que tenemos, con retos importantísimos, el agua es uno de ellos, pero que se conviertan en oportunidades para hacer el sector mucho más potente todavía. Yo creo que esa incertidumbre tiene que convertirse en un reto para que a futuro seamos el sector más importante en Navarra. Bueno, pues hechas estas exposiciones, si os parece, vamos a ver qué dicen precisamente, como algunos de los que estáis aquí conocéis perfectamente el campo, quienes están ahí faenando en el campo, ¿no? Hemos estado en la zona más sur, hemos estado en la altura de Corella, conociendo un poco el trabajo que se desarrolla allí y los problemas que están teniendo. También hemos estado un poquito más arriba, en la zona media. Vamos a conocer qué nos están diciendo precisamente a día de hoy quienes están labrando el campo. La sequía que se está viviendo este año mantiene a los agricultores de la ribera preocupados e intranquilos. Ahora es preocupante, pero las perspectivas son nada halagüeñas. Pachi es agricultor en Corella. Por ahora no tienen restricciones, pero miran con incertidumbre hacia el mes de agosto. Dado que los embalses están muy por debajo del nivel de años anteriores, cuando ya hubo restricciones, este año va a ser muchísimo peor. El embalse del Ebro tiene 160 hectómetros cúbicos menos que el año pasado y supuestamente agosto así ya no habrá agua de riego. Nos cuentan que la escasez de agua ha llevado a pérdidas en el cereal de invierno. Al final pues menguará la superficie. Si pensabas poner tanto, pues intentarás acoplarte al mínimo posible. Quedamos con ellos en la zona de Monteafuera. Dicen que este año no se ha podido regar. Igual llevaba 10 o 12 años sin ocurrir esto, o más. Entonces, esto como no llueva, no sé qué va a pasar aquí. Todo el arbolado y además que tienen los almendros cosecha y las viñas tienen que ahora mover y demás. Están moviendo paupérrimas. Esperemos que cambie las condiciones, pero mucho tiene que llover para que esto cambie. Les preguntamos por una posible solución. Que venga el canal de Navarra, ya es una necesidad que tienen todos los agricultores. Mientras tanto, agricultores como Pedro en Caparroso buscan adaptarse cambiando sus cultivos. Esta parcela que vemos aquí, por ejemplo, iba a estar de verdura y como no había dotación de agua, pues tuvimos que cambiarla a un trigo que tiene menos consumo. Aquí podría haber habido verdura, podría haber habido unas habas, pero como veis alrededor, pues casi todos son trigos y cebadas. Todos miran con preocupación al cielo porque afirman todo depende de la lluvia y por ahora, dicen, las predicciones no son nada favorables. Pablo es un joven agricultor con fincas en la localidad de Falces, en la zona media. Para él, el agua del Canal de Navarra es imprescindible para suplir la falta de lluvia de este invierno. Estamos regando ahora más que nunca porque el invierno ha sido muy seco y bueno, el cultivo, en este caso perenne, como los almendros que tenemos aquí, pues los necesitan. A pesar de que a día de hoy el caudal de Navarra es abundante, el suelo ya carece de los recursos necesarios por la falta de lluvia. Las reservas hídricas del suelo pues son muy escasas, no hay agua. Para Pablo, que su principal producción son los almendros, es indispensable el agua, pues este cultivo es de regadío y la falta de este le imposibilitaría su producción. Si no hay agua, no podemos plantar directamente. Y si no se planta, pues tenemos un problema muy serio.
La cosecha de este año, en caso de una falta de riego, podría suponer incontables pérdidas para los agricultores por una menor producción, que podría encarecer el coste final de los productos. Si ahora mismo nos cortan el agua y no podemos regar y encima no llueve, veríamos la cosecha reducida en un 50, 60, 70%. Las expectativas de cara a verano no son buenas ante la escasez de lluvia y el caudal en los embalses. Por ello, agricultores como Pablo deberán vigilar de cerca la evolución de los cultivos de este año. Bueno, pues Navarra convocó el pasado mes de septiembre, ante ese año que como decíamos antes, que fue histórico en cuanto a la falta de lluvias. Convocó la mesa de la sequía por primera vez desde el año 2012. Por segunda vez va a ser el próximo mes de mayo cuando se convoque para tratar de abordar esta situación. La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, comentaba precisamente ante los micrófonos de Navarra Televisión que la situación es preocupante tanto para el secano como para el regadío, aunque todavía es pronto también, hay que esperar un poquito más para ver cómo evolucionan estas lluvias en lo que queda de esta primavera. Es pronto para hablar de restricciones, como decía, porque estamos en una fecha clave para ver si llueve, no los meses de abril y mayo, pero es verdad que a día de hoy la situación es preocupante, tanto en el secano como en el regadío. Bueno, pues buscando también algunas respuestas a las dudas, a las preguntas que nos hacemos, encontramos la de la Agencia Estatal de Meteorología acerca del panorama que pinta de aquí a medio y largo plazo en lo que queda del año, y es este. Ya de cara a finales de abril no se esperan lluvias en Navarra y veremos, ¿no? cómo viene el mes de mayo, ¿no? Que va a ser fundamental, todavía no sabemos, tampoco sabemos cómo vendrán los meses de junio, julio y agosto en ese sentido. Pero claro, ya no es lo mismo, ¿no? Porque en verano pues lo normal es que llueva en forma de tormentas, de aguaceros puntuales, ¿no? Localizados, y eso no contribuiría tampoco a revertir la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Todas las zonas de Navarra no están igual. Navarra es muy variable, está sujeta a fuertes contrastes meteorológicos y hay zonas, pues sobre todo el sur de la comunidad, que probablemente sufran más las consecuencias de esta situación, así como algunos valles también del Pirineo, ¿no? En los que la situación tampoco es buena. Ya lo fue bastante delicada el año pasado, pero esos problemas pues podrían repetirse o incluso agravarse este año, ¿no? Pues sin tratar de ser agoreros, pero así es un poco como pintan las cosas. Eva, yo por recuperar un poco esa reflexión que hacías al inicio, ¿no? De que cabe hacer algún replanteamiento distinto, ¿no? Al de las ayudas, que sí, son necesarias, pero no dejan de ser medidas, cuidados paliativos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué replanteamientos un poco del sector, de la industria, del trabajo, por dónde habría que apuntar? ¿Cuál es tu idea? Bueno, como comentas, yo creo que hay dos tipos de escenarios, ¿no? Uno, el de las ayudas, que pueden ser de muchos tipos, que luego más adelante, si eso ya comentaremos. Y luego puede ser, por un lado, en cuanto a los cultivos, en cuanto a hablar más de lo que es el campo, probar otras variedades, otro tipo de cultivos diferentes. Tenemos que adaptarnos más rápido de lo que pensábamos y en eso yo creo que está trabajando mucho INTIA, pero que debemos seguir trabajando y cada vez intentar trasladarlo más al campo, ¿no? Porque las situaciones que hasta ahora estábamos buscando, o sea, estábamos teniendo, podía ser de casos puntuales de sequía, pero si esto se va a extender y va a haber cada vez, como decía Fermín, más años de sequía de lo que había hasta ahora, tendremos que replantearnos mucho qué tipo de cultivos se ponen. Y luego esto, en cuanto a industrias y en cuanto a cooperativas, que es lo que a mí me atañe, hay que tener muy en cuenta qué flexibilidad va a haber en lo relacionado a los contratos, ¿no? Porque nosotros tenemos una estabilidad de actividad en base a los socios que tiene cada cooperativa y bueno, las industrias luego comentará también Diego. Sí, luego iremos un poco a los precios. Eso también, es, sí. pero si se va variando según cultivos cada año diferente o de producciones y estamos estructurados para para una cantidad de producción o tipo de cultivo y ahora vamos a variar, eso nos va a afectar mucho también a nosotros y también tendrán que hacer alguna herramienta o algo que nos pueda ayudar a adaptarnos a esto, ¿no? Luego escucharemos también lo que decía precisamente ayer el ministro Planas acerca de los precios, efectivamente, ¿no? Pero es cierto, está replanteamiento un poco en los cultivos, de hecho ya hemos escuchado que se están haciendo. Hay quien ha dicho, oye, mira, el maíz que quizás es demandante en riego, pues mira, de momento lo dejo y cultivo otra variedad, ¿no? de lo que sea, ¿no?
Bueno, sí que es una alternativa, pero el problema es que no siempre el agricultor tiene infinitas opciones. Es decir, el problema al que se encuentra es que en determinada fecha, por ejemplo la que estamos, ya hay muchos cultivos que ya no se pueden sembrar ni implantar, o los que se implantan más tarde aún pueden tener peores perspectivas en cuanto a la dotación de agua. Entonces, el sector agrario sí que, y yo creo que coincidiremos todos los de la mesa, es un sector innovador, realmente se prueban muchas cosas. Lo que pasa es que nunca es suficiente porque realmente se está en continuo cambio, pero hay veces que hay cosas con las que no tienen una buena solución. En determinadas fechas, como en las que estamos, las alternativas a las que pueden tener muchas de las personas a la hora de cultivar, pues son escasas o a veces no son rentables. Generalmente cuando unos cultivos son muy residuales o se implantan muy poco, suele ser que no se adaptan bien. Entonces sí que mucha gente va a cambiar determinadas verduras que no las va a poder poner, sea un tomate, un pimiento, sea plantaciones de alcachofa, brócoli, y a lo mejor no puede poner porque no tiene dotación. Algunas personas que fuesen a sembrar maíz, pues nos veremos abocados a poner girasol, pero no es un cultivo que sea muy adaptable o muy beneficioso para la zona. Entonces, esto ya de por sí es un problema, pero es que aparte arrastra más, ¿no? Lo que decía Eva de las cooperativas, lo que puede pasar también para las conserveras, pero el agricultor se ven más problemas porque está dentro de una cadena, ¿no? O sea, a veces no se habla también lo suficiente de lo que supone la nueva PAC, de las reformas que tendría que haber, que muchos agricultores se han comprometido o están intentando hacer un ecoesquema en esta nueva PAC y que ahora, al no poder implantar cultivos, no lo van a poder cumplir, que los pocos agricultores que se incorporan con un plan de mejora... Perdón que te interrumpa. Sí, no, ya ves que me alargo mucho. Diciendo, no, pero por entenderlo bien. La PAC lo que te está diciendo es que te hay ayudas para determinados cultivos, claro, pero si tú no los puedes llevar a cabo, claro, es eso, ¿no? Y además de eso, también la nueva PAC, por resumirlo, intenta imponer o que el agricultor diversifique, que haga lo que se denominan ecoregímenes o antiguamente ecoesquemas, y eso se hace variando de cultivos, pero eso no lo puedes hacer si no tienes dotación de agua. Entonces, muchas personas van a tener problemas muy serios ahora simplemente de cumplimentar con la política agraria común, otras lo van a tener si han hecho un plan de inversiones o un plan de primera instalación de jóvenes que se han comprometido por unas determinadas hectáreas de hortaliza que a día de hoy, si no tienen agua, no lo podrán cumplir. Entonces, la situación es muy grave. Y bueno, muchas medidas evidentemente van a ser parches, pero porque ahora nos estamos desangrando por la herida y hay que mirar de resolverlo. Cuando no estamos hablando del campo, pero el campo implica también el sector ganadero, ¿no? Que ahí también tenéis un problema. Decíamos antes que, claro, si no hay pastos hay que comprar forraje, pero el forraje también se encarece y lo encarece. Es como una especie de círculo vicioso del que muchas veces es complicado salir. Sí, bueno, estamos hablando del tema de del regadío, que hay poca agua, pero en ganadería ya es segundo año. Entonces, todos los años en la mayoría de las cuadras sobra comida. Llega la primavera y sobra. Este año no sobra nada, está todo limpio. Hay gente y bastante que ha sacado el ganado que tenga, ha sacado al prado o al monte, porque en casa no hay nada. Y los precios son muy altos y ahora mismo si vas a comprar forraje no hay. Y si vas a comprar paja, no hay. La que hay se está trayendo mucha de... ¿No hay por qué? No hay porque se ha acabado. Porque se ha acabado. Y los precios son muy altos, ¿eh? Y ahora, en noticias de esta semana, han empezado campaña de alfalfa, y algunas deshidratadoras y unos precios que son, yo creo que abusivos. Están hablando ya de 380 euros tonelada de arranque, o sea, para empezar la campaña. Es que para diferentes tipos de ganadería eso no se puede dar, porque no es rentable. No es rentable. Y luego, por otro lado, el día 15 abrieron para subir Urbasa y Andía. Los ganaderos han subido allá ganado, pero no hay comida. Y claro, luego ha llovido la semana pasada algo, pero hemos tenido un domingo y un lunes de mucho aire, que lo ha secado todo. Entonces, sí, el ganado va a salir al monte, pero es que habrá que recogerlo pronto. Si no cambia, claro. Estamos en la zona norte de la mitad de Navarra para arriba, a nivel de pastos. Si viene un mes ya abril no va a venir. Si viene un mes de mayo húmedo, se puede solucionar. Podemos estar en otro escenario, sí, ¿no? Pero claro, a ver qué viene. Claro, estamos hablando de mayo, es que luego ya entramos en un periodo estival del que... Pero dicen abril aguas 1000, este año de 1000 nada. Ya. Entonces, a ver qué pasa mayo. Bueno, y como apuntamos, el tema de los precios, sobre todo, decía el ministro, vamos a escuchar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que decía precisamente en rueda de prensa ayer, tras el Consejo de Ministros, daba algunos datos, que en esa rueda de prensa decía que los precios, bueno, de los alimentos, sobre todo, se han reducido, crecieron
o se han contenido, mejor dicho, crecieron en febrero un 16,6%, en marzo un 16,5%, no hablaba de reducción, pero sí de una especie de contención, ¿no? Y decía, se mostraba de alguna manera optimista en que iban a bajar ese precio de los alimentos, ¿no? Estamos dentro de esa cadena, de ese círculo de acontecimientos que supone lo que es la sequía. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Estamos hablando de una contención de los precios en un contexto en el cual España se sitúa claramente por debajo de la media europea y donde también es verdad que en un contexto muy difícil del cual estamos hablando esta mañana, tanto el relativo a la sequía como el relativo a la guerra en Ucrania, está produciendo una situación de los mercados internacionales tremendamente complicada. A pesar de ello, estamos viendo una contención y reducción de los precios de origen de estos mercados, incluyendo el de los fertilizantes recientemente, que debería conducir a término a una reducción de los precios de los alimentos para los ciudadanos. Bueno, esto es lo que decía el ministro Planas tras el Consejo de Ministros acerca de los precios de los alimentos. Claro, quienes estáis metidos en esto, dentro de lo que es la industria, las cooperativas también, por supuesto, ¿qué sensaciones tenéis? Claro, cuando hablamos de precio hay que tener en cuenta que la cadena alimentaria en su conjunto yo creo que es una cadena eminentemente competitiva. Lógicamente, estos últimos años, como bien decía el ministro, la problemática de la guerra de Ucrania, aunque previamente ya veníamos de un concepto muy inflacionista, las energías y demás, evidentemente la guerra nos lo ha potenciado, hizo que la situación se tensionase en todos los agentes o variables o insumos que entran a jugar en esta ecuación y los costes se disparasen, ¿no? Ya la tendencia es que se va estabilizando ciertos costes, la energía va bajando en su variable alcista y yo creo que por lo menos está estabilizada y eso va a permitir que los juegos económicos que las empresas van a cometer para realizar o para poner los productos en el mercado se vean minorados y por ende, como bien dice el ministro, llegaría un momento en el cual esos precios disminuirán, ¿no? Pero entra en juego, en el caso ahora concreto de la parte de la materia prima principal, que son los alimentos, que con esta sequía pues, podremos llegar a encontrar una situación en la que los precios del alimento se vean incrementados por la disminución en la producción que pueda haber en el campo y por ende al final los precios no puedan llegar a bajar todo lo que el resto de costes asociados a un producto nos hiciera pensar, ¿no? La realidad es que, como te decía, es una cadena eminentemente competitiva que ha ido amortiguando la subida de costes durante este tiempo, evidentemente al final acabó repercutiéndose en menor medida de lo que los costes han venido incrementándose y si todo sigue una tendencia normal, esos costes, como decía el ministro, se minorarán a expensas de que pase con la materia prima, que esperemos, como bien decía Fermín, mejore la climatología y consigamos que la parte, sobre todo hortícola, pues no se vea minorada en su producción. Claro, aquí cuando no sé qué productos son los que se importan en mayor medida, pero claro, esto entiendo también, tirando de lógica, que en los países desde los que se importen, si no hay sequía, evidentemente los precios no tienen por qué subir, pero claro, los que tenemos aquí y si tenemos sequía, evidentemente pues habrá menos y los precios subirán. Creo que esa es un poco la lógica, ¿no, David? Sí, en principio sí, lo que pasa es que bueno, el mercado es muy variado, que lo podrá explicar solamente mejor Eva o Diego, pero claro, sí. Al final hay productos de los que se importan muchísimo, como puede ser el caso del cereal, que somos claramente dependientes, entonces es un producto que depende muchísimo de las importaciones, pero hay otros productos que dependen mucho más de lo que es la producción nacional y lo que realmente hay disponible. La verdad es que llevamos unos años en que es difícil hacer cualquier estimación porque entre pandemia y guerra pues cualquier pronóstico se ha tumbado. Realmente lo único que ha estado claro es que ha habido muchísima volatilidad, que a veces los precios que hay en el mercado agrario no se reflejan luego en los precios que llegan al consumidor. Podemos poner un ejemplo muy claro como es la harina de trigo. Yo que me dedico a producir cereal, hace cosa de 2 años estaba a poco más de 200 euros la tonelada. Con la guerra de Ucrania, incluso hace 1 año y poco, alcanzó techos cercanos a los 400 euros y ahora está en torno a los 300. Y sin embargo, a la hora de los productos que están hechos con harina de trigo, eso no conlleva que haya tenido esas modificaciones para el precio al consumidor, porque al final a la hora de crear el precio final de venta entran otros muchos factores, energía, que realmente no es solo la parte del productor. Para el productor es muy importante
que esa reducción que a veces se da en los precios finales no reduzca nuestros precios, porque para nosotros una diferencia de céntimos sí que nos hace entrar en pérdidas o ganancias, y realmente esta volatilidad yo entiendo que perjudica a todos, pero al final seguramente el eslabón más débil es cuanto más recorre la cadena el primero, que es el productor. Eva. Sí, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decía el ministro Planas y a lo que decía Diego, sí que tiene pinta de que se está estabilizando y que incluso puedan llegar a bajar los precios de los alimentos, pero justamente en la situación en la que estamos, yo creo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado últimamente a vivir en incertidumbre. Eso es. Y ahora mismo estamos en una incertidumbre de cara a nuestro sector mucho mayor. Claro, ¿y eso cómo se gestiona? Quiero decir, tiene que ser muy complicado, ¿no? Pues mal. Saliendo por la puerta de casa, a ver, ¿va a llover? ¿No va a llover? Así es el día a día de los agricultores, que bueno, os pueden comentar ellos más, pero sí, justamente es eso, ¿no? Que tampoco tienes herramientas para pelear con eso. O llueve o no llueve. Claro. No puedes hacer mucho más. Sí que podemos intentar buscar herramientas para ver cómo estructurar nosotros de cara al empleo, ¿no? Y a la producción, pero los que están en el campo, lo que tienen ya sembrado ya no pueden hacer mucho más que rezar. Así es. Y los que tienen que sembrar ahora o plantar ahora tienen una decisión bastante compleja porque no sabemos qué va a pasar. Sí, bueno, aquí lo que está claro es que de estabilización de precios yo creo que van a tender todo al alza, claramente, porque las consecuencias de la sequía en condiciones, si tenemos una primavera y verano como lo que se prevé, va a subir. Yo creo que todo cereales hemos estado un tiempo que estaba a la baja, pero están repuntando al alza, todos. Y luego, pues, de Ucrania está saliendo muchísimo cereal barato, pero hay alguien que lo está almacenando. ¿Para qué? Esperando a que suba para hacer negocio. Y gente que ha estado, tenía apalabrado pues forraje, en este caso en Francia, Beza comprada en Francia para traer aquí porque veía lo que había aquí. Ha llegado el día de corte y le he dicho al agricultor, no, que tengo ofertas mucho mejores que el precio que había pactado contigo. O sea que eso es un poco lo que nos va a esperar. Y claro, a nivel de forrajes va a ser para la ganadería un año muy difícil. El que no produzca en casa, que se prepare para lo que viene. Precios prohibitivos. En todas las crisis, incluso las naturales como es esta, siempre hay elementos especulativos, eso es cierto, y siempre hay alguien que gana. Pero eso es así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y entraremos también en la segunda parte del programa a hacer una radiografía de cómo están los embalses para ver un poco también qué expectativas hay dentro del campo acerca del agua embalsada que si no hay lluvia pues tendríamos que utilizar. Hacemos una pausa y ahora estamos con todos ustedes. Bueno, estas son imágenes del principal embalse de agua de la cuenca del Ebro, es el embalse Pantano de Iessa. Los embalses de toda la cuenca del Ebro apenas superan en su capacidad el 55%. Y eso es un 20% menos de capacidad respecto a la media de los últimos 5 años. Hemos abordado esta cuestión precisamente con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos ha planteado, de alguna manera, nos ha dibujado una fotografía acerca de cómo se encuentran estos embalses, y el que más preocupa en estos instantes es el de Mairaga, que se encuentra a un 40% de su capacidad. Es verdad que el embalse de Mairaga no está al 100% llenado, está al 40%, pero la Mancomunidad de Mairaga tiene distintas fuentes de suministro. Entonces, como es por ejemplo del embalse de Itoy, pues no se prevé que haya restricciones, pero eso será la Mancomunidad de Mairaga la que, a la vista de todas sus fuentes de suministro, deberá adoptar decisiones para pues incrementar la disponibilidad o la garantía de agua. Pero los abastecimientos que dependen de infraestructuras, de embalses, de infraestructuras de regulación, no se prevé que haya restricciones.
de cara al verano, más allá, como digo, de las medidas que se puedan adoptar para ahorrar agua, ¿no? Pues ya, como decías, pues para el riego de los jardines, en algunos casos también se les estaba comentando las piscinas, en fin, todo ese uso extra que no está asociado exclusivamente al uso de boca, ¿no? Bueno, pues este es el embalse de Mairaga, esta misma mañana que hemos ido a grabarlo con el dron, las imágenes preciosas por otro lado, también hay que decirlo. Bueno, un embalse que, como decimos, se encuentra al 40% de su capacidad y, sin embargo, esa situación, y por lo que parece, no va a afectar a los usos del agua en la zona. No se esperan de cara a este verano restricciones, al menos eso es lo que nos han contado desde la propia Mancomunidad. Eso no, de momento no se prevé, porque así como el embalse de Mairaga tiene 2 hectómetros cúbicos de capacidad, 2 millones de metros cúbicos, el canal de Navarra, que trae el agua de Itoiz, tiene una reserva para abastecimiento de 60 hectómetros. Es decir, la Mancomunidad de Mairaga puede gastar al año 4 hectómetros. Actualmente se están consumiendo para abastecimiento de esa reserva de 60 hectómetros sobre 5 o 6 hectómetros, es decir, hay muchísimo margen todavía para poder consumir agua de Itoiz. Entonces, lo que se hace es sustituir el abastecimiento tradicional desde Tafalla para abajo y dejar solamente las zonas al norte donde no hay cota para abastecer desde el Canal de Navarra y, por tanto, queda una población de unos 2.000, 2.500 habitantes en todos los pueblecitos del norte, que con este casi 50% que tenemos de Mancomunidad Mairaga es de sobra para pasar el verano sin ningún tipo de restricción. Bueno, pues este mensaje optimista que escuchamos desde precisamente la mancomunidad que depende de ese embalse, que es a su vez el que en peores condiciones está tras esta falta de lluvias, pues bueno, pues por lo menos es alentador. ¿Cómo lo ves, Eva? Bueno, yo creo que es muy importante lo que han comentado, o sea, es el peor embalse que tenemos ahora mismo en situación peor en Navarra. Sí. Justamente se utiliza para agua de boca, principalmente, pero algo muy importante es que se le abastece cuando hay problemas de Itoiz, que Itoiz ahora mismo está relativamente bien dentro de los problemas que hay, pero bueno, de los que mejor. Entonces yo creo que eso es un poco la parte positiva, ¿no? Sí es cierto que si luego analizamos otros embalses, yo creo que de cara a agua de boca no va a haber problema, pero de los que sí que se utilizan, claro, que sí se utilizan para riego, que es un poco lo que nos atañe aquí, ahí sí que hay más problemas. Es verdad que el canal Imperial, el canal de Lodosa, parece que están acusando bastante lo que es esta sequía, ¿no? También eso es lo que nos contaban precisamente desde la propia Confederación. Si os parece, vamos a ver, antes de continuar, cómo están las cosas en el embalse de Ugui. Quería ver también a Ayoz, que es otro de los embalses, aunque sí que con un fin bastante recreativo también, que en cualquier caso también están acusando pues esa falta de lluvias en la zona, pues quienes dependen también de ese embalse. Pero yo quiero que escuchemos lo que dicen desde el embalse de Ugui, que precisamente hemos estado esta semana, para que veamos, se encuentra también con una capacidad bastante normalizada para la fecha en la que nos encontramos del año, y nos contaban esta es la imagen que van a ver también, y lo que nos decían precisamente a los pies de la propia presa del embalse. Fundado en 1973, cumplirá este verano su 50 aniversario y es el principal encargado de abastecer a toda la comarca de la capital navarra. Hemos hablado con José Ángel Beaumont, técnico encargado del embalse, que nos ha explicado cómo controlan los niveles de agua y cómo llega ese agua hasta los hogares pamplonicas. Y nosotros lo que hacemos es darle el agua aquí a Urtasun, la potabilizan y la reparten en lo que es Pamplona y su comarca. Y para llevar todo ese agua hasta Urtasun, estas tuberías de 90 centímetros dentro del esqueleto de la presa y a distintas alturas. La principal, y cuyo uso es el habitual, se sitúa a 620 metros sobre el nivel del mar, algo por debajo de la cota actual del embalse.
Se toma de esta primera tubería, la más alta de las tres, porque la capacidad del embalse es óptima. Ahora mismo está al 82, o sea, ahora mismo está al 88,24. Está en la cota 625,68 sobre el nivel del mar y estamos a una cota pues adecuada. Y es que este embalse, el de Ugi, no está notando la falta de precipitaciones de la comunidad foral, y es que con más del 85% de su capacidad completa es el encargado de abastecer a toda la comarca de Pamplona. Porque desde la gerencia nos recalcan el mensaje de calma que debe hacerse llegar a los habitantes de la capital y la comarca, ya que la situación es buena y está bajo control. Es preocupante según qué partes, pero tampoco demasiado. Será más preocupante en el Guadalquivir, que están al 12%, o el del Sau, tal, pero aquí en principio no hay ningún problema. Así que en lo que se refiere al embalse de Ugi, de momento no hay ningún problema de sequía. Ugi y Toiz, en definitiva, embalses que, bueno, pues que tienen abundancia de reservas que, bueno, pues que se pueden gestionar sin mayores problemas, pero claro, aguas abajo es donde tenemos ese problema fundamental, que entiendo también que pasa porque llegue, y en eso se está también, ese canal de Navarra como se demanda desde el sector. Pero, Diego, decíamos también que... ¿O querías ver en todos estos datos que estamos analizando también un punto de vista optimista, ¿no? En positivo, acerca sobre todo también de la situación que se atraviesa, pero también de lo que nos queda por llegar? Sí, a ver, yo creo que hablando del sector agroalimentario en su conjunto en Navarra, somos un sector referente en todo el territorio nacional, incluso a nivel internacional, ¿no? Somos un sector eminentemente competitivo, exportamos gran cantidad de nuestros productos, con lo cual somos competitivos dentro y fuera, repito, y creo que tenemos una serie de retos en los que tenemos que afrontar para que el sector siga creciendo, ¿no? Actualmente somos el segundo sector económico de la comunidad foral, detrás de la automoción, y creo que los diferentes agentes que componemos el sector en Navarra, todo el sector primario es un sector absolutamente competente, que elabora una serie de productos muy reconocidos dentro y fuera por su calidad. Quiero hablar de calidad, no de precio, como hablábamos antes, porque creo que tenemos que posicionarnos en ese lugar. Tenemos un sector industrial muy experimentado y muy reconocido y con mucha capacidad de crecimiento, muy referente en sus diferentes sectores, y tenemos unos centros tecnológicos que evidentemente también desarrollan una actividad muy reconocida, ¿no? Entonces, con esos agentes y siendo capaces de trabajar conjuntamente y con la administración, ya hablaremos un poco de la parte del Canal de Navarra, creo que si somos capaces de afrontar retos y posicionarnos en un lugar, decíamos antes, prioritario, ¿no? Y para ello, el reto principal, y es el que también nos trae aquí hoy, es la parte del agua. Creo que es un reto ya a corto plazo. Decía Eva antes que nos tenemos que adaptar muy rápidamente. Quizás haya sido el problema de Navarra. Navarra no consideraba hace unos años el problema que podíamos llegar a tener ahora mismo. Y para ello yo creo que el reto del agua debemos trabajar, repito lo que decía Eva antes, a medio plazo. O sea, al final el planteamiento, por ejemplo, que el Canal de Navarra se hizo en su día, en su estudio, eran unas necesidades hídricas, las que fueren, que ahora mismo han cambiado, la pluviometría va a cambiar, las necesidades de los agentes implicados en el sector agroalimentario también, y debemos trabajar con ese nuevo escenario para diseñar soluciones que nos den garantía de éxito, ¿no? Por eso creo que estamos en un momento complicado, en un reto a corto plazo. Decía Fermín antes, estamos en un problema actual de sequía, pero debemos pensar todos conjuntamente en un plazo superior y con ello posicionar el sector en un lugar que creo que podemos llegar. Pues yo desde luego también soy optimista porque tengo confianza en lo que es el sector. Yo creo que hay buenos profesionales y se hace buen producto. Lo que pasa es que los problemas son serios y al final el agua siempre es un recurso estratégico, es un recurso para generaciones, es un recurso muy importante, entonces hay que invertir realmente en infraestructuras para que eso realmente funcione. De lo que viene en el reportaje, yo creo que queda claro que lo que es el agua para consumo humano, lo normal es que esté salvaguardada, además en cualquier embalse, incluso los principales que rigen la cuenca del Ebro, como es el de Reynosa, los últimos 70 hectómetros se dejan siempre para agua de boca, o sea, lo que se agota realmente o el problema de dotación va a venir siempre en el agua de riego. Lo mismo sucede en el de Yesa, y de los embalses que tenemos principales, la única excepción a estos problemas va a venir por el sistema Itoiz Canal Navarra, que son las únicas comunidades de regantes que en estos momentos Itoiz está creciendo, está cercano al 70%. Sin embargo, Yesa, las dotaciones que van a dar a todas las comunidades que dependen de él están en 2.500. Por poner un ejemplo, para criar muchas hortalizas hay que pasar de 6.000, 7.000 metros cúbicos por hectárea. Con lo cual pues ya se ve la diferencia de lo que realmente se tiene y lo que haría falta,
y el embalse de Reynosa, el embalse del Ebro, que es el principal, está estabilizado al 40%. Y eso afecta a todo el eje del Ebro, a lo que son los canales principales, y la dotación que puede haber son unos 180 hectómetros para pasar el verano, y realmente se suelen consumir unos 230, con lo cual ya sabemos que una campaña normal, salvo que empiece a llover, pues lo normal es que escasee. Entonces, seguramente el futuro nos va a traer más sequías que años húmedos, y es un motivo, siempre ha sido importante el agua, pero ahora mucho más, ¿no? Realmente a la hora de poder guardarla para luego poder utilizarla y que realmente esa productividad que se puede dar aquí en Navarra con nuestros cultivos realmente se dé. Hablaba antes, Diego, de ese músculo que tiene el propio sector agroalimentario, ¿no? En términos de calidad, ya no de productividad, que también entendemos, ¿no? Pero claro, ese músculo, los cimientos, se sostienen fundamentalmente con el pequeño productor también, que es el que tiene que sacar adelante también su trabajo y echar más madera, por utilizar un poco ese término. Fermín, ¿los problemas son los mismos o no? Del pequeño productor, de la industria agroalimentaria. Los problemas, hombre, son diferentes. Son diferentes, porque al final el pequeño productor produce y tiene que vender a la empresa agroalimentaria o a la gran empresa, que es también el que marca un poco marca el precio. Sí. Entonces, claro, ellos siempre juegan con ventaja. Luego también hay agricultores o hay industrias que también a su vez trabajan tierra, que son los que más trabajan, entonces ellos en eso llevan ventaja. Los que más sufren, los que más dificultades, los pequeños agricultores. Y de ahí que tenemos el problema de que cada vez estamos menos, la edad cada vez es más alta, y aquí hay un gran problema. El otro día me decían de un pueblo en la Ribera que casi todos son de más de 60 años. El relevo generacional. El relevo generacional. Entonces me decían, no, es que aquí va a llegar el momento que un agricultor con trabajadores se lleven pues 500 hectáreas de regadío. ¿Y dónde está la empresa, el agricultor familiar? La agricultura familiar a este paso desaparece. Y eso que venís de tradición, entiendo, agrícola, ¿no? Y que conocéis perfectamente cuáles son cuál es este problema, ¿no? Entiendo. A mí me gustaría también añadir, en base a lo que ha dicho Fermín, que justamente haciendo un poco de fuerza en eso, ¿no? Que el pequeño agricultor, de cara a poder vender su producto o a tener más seguridad, justamente lo que tiene que hacer, o bueno, como yo lo entiendo, como no, es agruparse, ¿no? Por eso están las cooperativas, que están un poco a mitad de camino entre lo que es el agricultor y lo que es la industria, porque las cooperativas, si algo son agricultores y ganaderos que se han juntado para trabajar juntos y para poder vender mejor y comprar mejor y poder tener más calidad de vida o más seguridad a la hora de vender o a la hora de cobrar. Y luego, por otro lado, tiene también, porque hay muchas cooperativas que también transforman, tiene la parte de la industria, ¿no? Y yo creo, justamente, volviendo también a lo que decía Diego, que tenemos que intentar hacer fuerza en esta unión que tenemos para poder salir adelante, ¿no? El problema del agua es un problema que nos va a afectar a todos, a cualquier parte de la cadena. A los pequeños agricultores, obviamente a las cooperativas, que son ellos mismos, a las industrias, y eso va a acabar repercutiendo en consumidor. Entonces tenemos que intentar coger ese músculo que tenemos, ¿no? Que decíamos que siempre hemos tenido en Navarra, e intentar focalizar todas las fuerzas hacia el mismo lugar. Porque si ellos están mal, nosotros estamos mal, y la industria va a estar mal, y el consumidor, por supuesto, lo va a tener que pagar también. Es un sector, como apuntabas, David, antes, que estáis en continua reinvención, ¿no? Acerca de, a tenor de un poco de los acontecimientos, ¿no? A pesar de que se van anticipando, pues como es el de la sequía, pero hay que seguir pedaleando. Vamos a ver un poco el panorama, lo contábamos hace unos instantes, el panorama que tienen en el pantano, en el embalse de Ayoz, donde los usos sí que es verdad que tienen un alto componente recreativo, pero también no sin problemas, evidentemente, y además es un embalse que acusa también la falta de lluvias. El embalse de Ayoz acusa la falta de agua que desde hace meses sufre Navarra. La situación impresiona a vista de pájaro y también sobre el terreno. El año pasado estaba a tope, estaba hasta arriba. Nos llevamos una sorpresa porque lo esperábamos mucho más lleno de agua, la verdad. Inmensas lenguas de tierra como estas van ganando poco a poco territorio al agua que resiste en una zona castigada por la falta de precipitaciones. De cara a verano pues puede afectar más, sobre todo la gente que tiene embarcaciones, pues que igual puede tener problemas para sacarlas. Porque aquí la gente que viene, que más y que menos, tiene barco, tiene piraguas, y al estar el pantano bajo, pues un poco difícil.
Está siendo un abril atípico que lejos de Aguasmil ha dejado de momento días calurosos y cielos despejados. Y la situación sorprende tanto a los campistas habituales como a quienes lo visitan por primera vez. Me ha sorprendido lo bajo que está y sí, un reclamo por el que vinimos al camping fue el embalse, ya que oferta muchas actividades en él como piraguas, pedalos. Nosotros hemos venido aquí porque hemos visto que teníamos un embalse muy bonito y cuando hemos llegado, pues sí, sigue siendo un embalse muy bonito, pero muy bajo. Este pantano es uno de los principales recursos turísticos de la zona. Preocupar sí que preocupa, porque al final se está dando la sequía en todos los sitios, ¿no? Y preocupar sí que preocupa, pero bueno, vamos a confiar en que ha sido una temporadita baja de lluvia y que nos queda toda la primavera para que llueva. Ahora aquí miran al cielo esperando una lluvia que devuelva todo su esplendor al embalse de Ayoz. Bueno, pues un enfoque más de esta situación que tenemos ya sobre Navarra, como es esa acuciante sequía. Estamos prácticamente terminando el programa, pero no me gustaría hacerlo sin que hiciéramos una valoración breve un poco de qué expectativas tenéis acerca. Bueno, más o menos ha quedado un poquito claro, ¿no? Pero de aquí a verano, ¿qué expectativas tenéis un poco ante la falta de agua, de lluvia? Es un poco si en el entorno en el que os estáis moviendo habéis tomado ya alguna decisión, no, sí. Eva. En lo que o sea, tú me estás preguntando en lo que te refieres hacia cooperativas, Sí. no de cara a Sí, la sí, administración o a las en cada uno de ayudas. vuestros sectores, en el ámbito del cooperativismo. Nosotros tenemos bastante problema con el tema del tomate, por Ujú. ejemplo. Sí. No hemos tomado ninguna decisión porque justo ahora es el momento en el que se decide, ¿no? si se planta o no se planta, pero nosotros tenemos contratos firmados desde el 31 de enero. Sí. Entonces, sí estamos bastante preocupados qué va a pasar, ¿no? Si hay incumplimientos de contrato por no tener la superficie esto es suficiente. otra historia, claro. Claro, son cosas que ahora, ¿cómo va a afectar? Y eso está muy vinculado a ayudas como puede ser, por ejemplo, la PAC o cosas así, que también va a suponer unos incumplimientos que a ver eso cómo repercute, Y ¿no? eso, por ejemplo, se puede solicitar, entiendo yo, porque claro, este es otro problema que existe. Y esto se puede solicitar a la Administración, entiendo, una flexibilización de esos... Sí, del objetivos, tema de los de esos contratos. Ya le hemos solicitado a la Administración, al Gobierno de Navarra, Sí. nos dijeron que ellos pueden flexibilizar siempre y cuando haya un decreto a nivel nacional, como pasó con el COVID, ¿no? Que les Ujú. ayude o les respalde para poder Bueno. flexibilizar, que es lo que hemos trasladado también en la mesa de la sequía que ha habido hoy a nivel nacional. En el conjunto del país. Eso es, efectivamente. Vale. En mayo tendréis también otra oportunidad, entiendo, Eso es. para hacerlo, ¿verdad? David. Bueno, pues lo que es el sector agrario, las decisiones se van tomando más bien sobre la marcha, como bien apuntaba Eva, porque como vivimos con tanta incertidumbre, es verdad que a estas alturas del partido es difícil pensar que el mes de mayo o que el verano pues pueda ser una estación que recupere pantanos. Entonces, la verdad es que lo que ya está sembrado y es de secano, pues veremos qué pasa. Los pastos del norte a lo mejor pueden tener un mayo mejor, pero los que están de mitad de Navarra para abajo, pues la verdad es que también es una situación complicada para los ganaderos, y a la hora de las decisiones se van a ir tomando con el mejor criterio posible, pero no es nada fácil, porque al no disponer de agua o no tener claro realmente la dotación hasta dónde va a llegar, pues realmente con la incertidumbre actual poco se puede hacer. Lo que sí estaría bien, ese decreto, o tantas mesas de la sequía, sí que es el momento de que, aparte de reunirse, saquen ya medidas concretas que ayuden también al agricultor a saber a qué atenerse. Pedía la consejera, precisamente, la consejera de Desarrollo Rural, que se activara ya, que se aprobara ese Real Decreto para tratar de paliar, de alguna manera, estamos hablando de cuidados paliativos, la situación. Fermín, ¿cuál es un poco por dónde crees que os vais a mover de aquí a este verano? Depende. Depende, claro. Depende del tiempo, eso está claro. Si viene un mes de mayo pues húmedo, muchas zonas se podrán salvar. Si viene por ejemplo, la zona norte, los que siembran maíz y todo esto, si viene un año normal no van a tener ningún problema. Si viene año seco, pues va a haber un problema muy fuerte, porque va a haber, aparte de que no van a poder producir, va a estar muy mal para comprar, ¿eh? Entonces, yo creo que el tema de pastos de la mitad de Navarra hacia arriba está por decidir lo que va a pasar, depende de la climatología, ¿eh? Y claro, en los pastos del sur y en la agricultura pues también depende. Si llueve mucho, en un mayo muy húmedo, se pueden recuperar los embalses y estaremos hablando de otra cosa.
pero ahí estamos. Ahí, cuando se habla del tema de pantanos, de la reserva que hay hídrica y tal, en el tema de Itoiz hay un problema que en esto no se habla del volumen total, hoy está al 68%, pero hay que darse cuenta que en noviembre, octubre-noviembre, que era cuando más bajo estaba al 34%. Ha subido un 34% en todo el invierno. Sí, y hay en riego, hoy puesto del canal de Navarra, el 60%. Falta el 40%. Si se ponen en riego las 52.000 hectáreas que se dice que se van a poner, Itoiz habría arrancado de 50 hectómetros y hoy estaría pues a un 50% escaso. No habría agua para regar, pues mínimamente. Diego, terminamos contigo. Yo creo que a corto plazo la situación es, como bien dicen ellos, es un poco de incertidumbre, ¿no? Ahora mismo las campañas del espárrago o la alcachofa yo creo que van a acabar de forma normal, pero es verdad que la incertidumbre que nos surge, como bien decía Eva, el tomate o ya las verduras de invierno nos generan mucha duda en función de cómo vaya a ir la climatología, la posibilidad o no que los agricultores vayan a tener para cultivar este tipo de productos, porque si no tendremos un problema, evidentemente, a la hora de producir. Pues Diego, David, Eva y Fermín, gracias de verdad a los cuatro por habernos acompañado, a hacernos entender sobre todo de qué estamos hablando con esto de la sequía que tenemos encima y sobre todo, bueno, tenemos a San Miguel de Aralar que está recorriendo creo que 250 lugares de Navarra. Hay una plegaria para que llueva, pues vamos a encomendarnos a ella. Gracias. Suerte en el futuro, iremos conociéndolo por supuesto aquí en Navarra Televisión y buenas noches. Con ustedes la próxima semana, el miércoles, con otro asunto que esperemos sea de su interés. Nada más. Pasen entre tanto unos felices días.